Hola, el día de hoy les vengo a presentar un poco acerca del ejemplo 11, 10, 11 y 12 de, em, en este caso, sobre diodos y resistencias. Entonces, en el primer ejemplo, que sería el ejemplo número 10, tenemos este circuito, el cual simulamos en Proteus. Entonces, al momento de correr nuestro circuito, nos muestra, en este caso, lo que hice fue hacer el circuito, ¿verdad? Con las resistencias que se muestran en el circuito que tenemos acá. La primera resistencia que tenemos es sobre 30 ohmios, la segunda sobre 60, la tercera sobre 15, la cuarta resistencia sobre 30 y la quinta resistencia sobre 90 ohmios, que son las resistencias que tenemos en este lado: 30, 60, 15, 30 y 90. Entonces, al momento de correr el programa, ¿verdad? Al momento de correr el circuito, tenemos que sobre esta resistencia pasa una intensidad sobre 20 amperios, 0.20 amperios, y de igual manera tiene un voltaje de 6.09 voltios, tal como lo tenemos en este caso. Es 0.20 amperios en la intensidad y en este caso es 6.08, pero al aproximarlo 6.9 voltios. Entonces, de igual manera, tenemos los demás amperímetros y voltímetros, más que todo para revisar la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias. En este caso tenemos nuestro circuito número 11, corremos y tenemos el circuito número 11 de este lado. Entonces aquí tenemos tres resistencias. Una es la primera resistencia sobre 50 ohmios, la segunda es sobre 100 ohmios y la tercera es sobre 75 ohmios. También tenemos una fuente de poder de 10 voltios y un diodo. Entonces, si lo vemos de esta manera, en el ejemplo número 12, tenemos que para la resistencia de 50 ohmios tenemos un voltaje de 5.25 y una intensidad, y en este caso pasa una intensidad de 0.10 amperios. Al momento de buscarlo, de revisar en nuestro circuito, entonces en la resistencia de 50 ohmios tenemos que pasa un voltaje de 5.22, tal y como mostramos en el circuito ya simulado, y de igual manera tenemos una intensidad que pasa por 0.10 amperios. De igual manera tenemos las siguientes dos resistencias. Podemos checar que en este caso aparece la resistencia de la resistencia de 100 ohmios sobre 4.07 voltios y 0.04 amperios, tal como lo tenemos en la resistencia número 2, 4.17 voltios y 0.04 amperios. De igual manera la resistencia 3, y tenemos un pequeño amperímetro acá para verificar la intensidad que pasa por el diodo. De igual manera, de este lado tenemos bueno, en este caso nuestro circuito hecho a mano, ¿verdad? La malla 1, la malla 2, ya que lo hicimos por medio de mallas. Y aquí tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Con la resistencia, voltaje, intensidad y vatios. Y de último tenemos nuestro ejemplo número 12, el cual cuenta con 5 resistencias, las cuales son de 200 ohmios, 100 ohmios, 300 ohmios, 100 ohmios y 100 ohmios respectivamente. Por ejemplo, en la primera resistencia de 200 ohmios pasa un voltaje de 7.15 y en la intensidad tenemos una intensidad de 0.035 amperios. Al momento de correr el circuito que ya tenemos aquí simulado, en la resistencia número 1 de 200 voltios tenemos el voltaje, ¿verdad? De 7.26, que es el que tenemos, bueno, en este caso sería aproximado, ¿verdad? Y de igual manera, los amperios serían 0.358. Según lo tenemos en nuestro ejemplo 11, 0.03, ¿verdad? Ya que tenemos un perímetro. De igual manera tenemos nuestros siguientes componentes, las siguientes resistencias, la de 300, la de 100 ohmios, la cuarta resistencia sobre 100 ohmios y la quinta sobre 100 ohmios. Y tenemos nuestra batería, ¿verdad? O en este caso nuestra fuente de alimentación sobre 5 voltios, que es la que tenemos acá. Y bueno, esta sería la segunda. Tenemos la primera fuente de poder, el primer fuente de poder sobre 10 voltios, que es la que tenemos acá.
la primera. Y en este caso tenemos un diodo también, ¿verdad? En nuestro diodo tenemos que pasa una intensidad sobre 0.02 amperios, que es la que tenemos de este lado, 0.02 amperios. Entonces en este lado tenemos nuestro circuito con el procedimiento, ¿verdad? Hecho a mano, y tenemos de este lado la tabla, ¿verdad? Con la resistencia, voltaje, intensidad y vatios. De igual manera fue hecho por medio de mallas y este sería el resultado. ¿Ok? Gracias.